Se le conoce como el método del polígono. Veamos por qué. Por ejemplo, acá tenemos tres vectorcitos, ¿correcto? Tenemos tres vectorcitos. Y lo que hacemos es lo siguiente. Miren, para reconocer el método del polígono, simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ordenar u observar ese orden. Si no lo están, lo ordeno, pero por lo general me lo van a dar ordenado. ¿Cómo? Mira, ve. Ahí tengo el vector A. A continuación va a estar el vector B y a continuación el vector C. Fíjate cómo están los vectores ordenados de manera consecutiva. Estamos viendo un tren de vectores. Y mira que cada uno tiene diferente dirección. Entonces, este es un nuevo método. Cuando yo tengo un conjunto de vectores de este tipo, ordenados de manera consecutiva, formando un tren de vectores, mira la característica, entre A y B, A es el anterior y B es el posterior. Entonces, el extremo del anterior debe coincidir con la cola del posterior. Cada dos vectores, el extremo del anterior debe coincidir con la cola del posterior. Mira entre B y C. B es el anterior, C es el posterior. El extremo del anterior, que es B, coincide con la cola del posterior, que es C. Y así, puedo tener 2, 3, 4, 5, etcétera. Tú dirás, profe, ¿y cuál será el vector suma? Ah, el vector suma no es otra cosa que un vector que une la cola del primero con el extremo del último. Este vector recibe el nombre de vector suma o también se le llama la resultante. ¿A qué es igual? A la suma del vector A más el vector B más el vector C. Ahí está la expresión. Pero ten cuidado, cuidado con cometer este error. Profe, ¿y si A mide 2, B vale 2 y C vale 2, significa que esto es 2 más 2 más 2, 6? No. Recuerda que para sumar los módulos, yo tengo el método anterior. ¿Qué dice el método anterior? Que tienen igual dirección, se suman los módulos. Direcciones contrarias, se restan los módulos y se forman 90 Pitágoras. Quiere decir que yo no puedo encontrar el módulo de este vector. Así es. En este método no hay fórmula para encontrar el módulo. No la hay. ¿Me entiendes? Y mírame, si tú te das cuenta, se está formando una figurita que en geometría se le llama polígono. Por eso se le llama método del polígono. Pero para poder utilizar este método, yo debo reconocer un grupo de vectores que sean consecutivos. Los tipos de problemas que vamos a resolver son principalmente dos. Uno donde yo voy a tener que reconocer la resultante. ¿Qué quiere decir? Voy a identificar grupos consecutivos. Escúchame. Voy a identificar grupos consecutivos y a su vez identificar su resultante. ¿Quién va a ser su resultante? El vector que una la cola del primero con el extremo del último. Pero del primero de quién y el último de quién? Del grupo consecutivo. Por eso primero tengo que identificar. ¿Cuál es el otro tipo de ejercicio? Voy a identificar grupos consecutivos, pero voy a tener que trazar la resultante. Es ahí donde el alumno aprende a reconocer el método. Por eso hay que practicar. Repito, un tipo de problema es identificar el conjunto de grupos consecutivos y a su vez identificar la resultante. Es decir, el vector que une la cola del primero con el extremo del último del grupo consecutivo. Y el otro problema es identificar grupos consecutivos y trazar la resultante. Tú vas a tener que dibujar uniendo la cola del primero con el extremo del último. Como verán, de esa manera aprendemos de una manera bien sencilla. ¿De acuerdo? Obviamente, esta forma de explicación no está en los libros, definitivamente. Por eso es importante que te conectes con la clase, ¿no? Tú puedes verlas, pero definitivamente, pues, no es el hecho solamente de ver, también hay que escuchar.
Ahora, mira, ve, de manera particular, si yo tengo un grupo consecutivo, mira, observa, y todo el polígono se cierra. Es decir, por ejemplo, yo empiezo en A, B, C, D, y termino en la cola de A otra vez. Entonces, todo este grupo se está cerrando. Por lo tanto, ya no hay forma de trazar la resultante porque no hay un inicio y un fin. Entonces, la resultante, ¿cuánto es? Cero. Por lo tanto, todo este conjunto de vectores se anula. Es como si no estuvieran en el problema. Entonces le pongo cero nada más. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con un problema donde yo observo solo eso, mi respuesta es cero directamente. Método del polígono. Y acá tenemos un pequeño resumen, mira. Yo tengo acá dos vectores A y B. Los ordeno consecutivamente y este vector negrito es la resultante. Tengo tres vectores, los ordeno consecutivamente. A, le sigue B, luego C. Mira, cada uno mantiene su dirección. Su resultante es el que une la cola con el extremo. Estos cuatro vectores, mira, ve, los ordeno consecutivamente y mira qué es lo que ocurre. Cierran el polígono. La resultante es cero. Este es un pequeño resumen que les estoy haciendo. Ahora, ustedes no tienen que trasladar nada. ¿De acuerdo? Claro, hay problemas más complejos donde yo decido trasladar para aplicar este método, siempre y cuando el problema me lo permita. Lo que ustedes van a hacer ahorita es encontrar este grupo. Por eso le digo, los tipos de problemas van a ser estos. Reconocer los grupos consecutivos, reconocerlos e identificar la resultante. Y el otro es reconocer, identificar los grupos consecutivos y trazar la resultante. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esto. Veamos. Acá tenemos un primer problema. Dice hallar la suma de los vectores. Ya, este tipo de problema, si ustedes se dan cuenta, tenemos varios vectores y tenemos letritas. Por ejemplo, tengo el vector M, el vector G, el vector E y el vector F. Vamos a ponerlo acá más grandecito para que puedan apreciarlo bien. Mira, lo primero que ustedes van a hacer es esto. Cuando ustedes vean un conjunto de vectores donde justamente se forman figuras geométricas, el primer paso es expresar la suma. La suma viene a ser, por ejemplo, la suma del vector M más el vector E más el vector G más el vector F. Ojo en cualquier orden porque recuerda que el orden de los sumandos no altera la suma. Ya tengo todos los vectores que se tienen que sumar. Ahora, esto yo lo tengo que reducir porque esto no es respuesta. ¿Por qué no es respuesta? Porque lo que voy a tener que hacer es primero identificar quiénes son consecutivos. Esa es la idea principal. Entonces me voy a mi gráfico y lo que hago es primero identificar todos los grupos consecutivos que yo pueda, en este caso, identificar. ¿Correcto? Reconocer. Ahora, es probable que yo tenga posibilidades. Por ejemplo, yo puedo primero, en una primera instancia, reconocer dos grupos consecutivos. Mejor dicho, perdón, dos vectores consecutivos. Pero después me fijo bien y de repente observo que hay tres, porque al principio no me doy cuenta. Primero veo dos, pero después miro bien, son tres. Pero después miro bien, son cuatro. Pero de repente en otro caso miro bien y veo que un grupo forma un polígono cerrado. O sea, hay que ponernos en varias posibilidades. Entonces, ¿yo qué hago? Busco la mayor cantidad. Por ejemplo, si yo primero veo dos, pero después veo bien y veo tres, tomo los tres. Cuanto más reduzca, mejor. Ahora, si veo bien y veo un grupo que es consecutivo y cerrado, ya al toque. Ese grupo lo que hago primero es anular. Si yo tengo vectores que se anulan, pues, ¿por qué? Porque de esa manera yo voy a trabajar con menos vectores. Por ejemplo, hay veces
Yo tengo 6 vectores y 5 se anulan. Ya, el que quede es la respuesta. Así es sencillo. Entonces, a ver, veamos. Acá, por ejemplo, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, a ver, ¿qué vectores son consecutivos? Por ejemplo, puedo observar que el vector f con el vector g son consecutivos. El vector f con el vector g son consecutivos. También puedo observar que e con f son consecutivos. Ojo, e con f son consecutivos. De hecho, el e con el m no son consecutivos porque están saliendo de la misma cola. El e con el m no son consecutivos porque salen de la misma cola. Ahora, el m con el g no son consecutivos porque coinciden sus dos extremos. Repito, m con g no lo son. Pero mira, mira, observo bien, ¿ah? E, F y G son consecutivos. E, F y G son consecutivos. Entonces yo primero identifiqué 2 y ahora identifico 3. Entonces yo tomo la mayor cantidad y los marco. Este de acá, este de acá y este de acá. Esos 3 vectores son consecutivos. ¿Y qué te dije? Identifico consecutivos y ahora que debo identificar su resultado. Si yo tengo E, F y G, te das cuenta que de ese grupo, este punto es la cola del primero y este punto es el extremo del último. Repito, E, F, G. Este punto es el origen del primero y este punto es el extremo del último. Por lo tanto, ahí hay un vector. ¿Qué vector es? Es el vector M. Por lo tanto, la suma del vector E más el vector F más el vector G resulta ser ¿quién? M. Entonces voy reemplazando los grupos consecutivos. Entonces el vector R será igual a la suma de los 3 que viene a ser M. Pero ya no hay más grupos consecutivos, entonces simplemente le agrego el otro que falta. Finalmente la resultante resulta ser 2 veces M. Y se acabó el problema. Repito, primero identifico todos los grupos consecutivos. Cuando ya no identifique grupos consecutivos, ahí me detengo, me voy en mi expresión y reemplazo. Cada grupo consecutivo debe estar representado por su suma. Eso se va colocando. A eso se llama reducirlo. Veamos otro para que lo entiendas. Bien, acá tenemos, por ejemplo, ya no hay letras. Este es el otro método que te acabo de indicar. Reconocer los grupos consecutivos y trazar la resultante. ¿Por qué? Porque mira, ya no hay letras. Cuando hay letras, yo expreso primero la suma y reduzco identificando la resultante. Pero cuando ya no hay letras, no voy a estar colocando letras, ¿cierto? Pero ahora mira la pregunta, módulo de la resultante. Jovencitos, módulo de la resultante, o sea, el valor. Pero ya sabes que para calcular el valor, yo debo tener el método anterior. Debo tener vectores que o tienen la misma dirección o tienen direcciones contrarias o forman 90 grados. ¿Cómo logro eso? El problema es que los vectores que tú ves acá, no conozco sus módulos. De hecho, ninguno de ellos tiene la misma dirección. Ninguno de ellos tiene direcciones contrarias. Ninguno de ellos forman 90 grados. Entonces yo tengo que aprovechar estos valores que me están dando. Por eso el método. Vamos a identificar primero lo que hicimos, ¿no? Los grupos consecutivos. Por ejemplo, este vector con este vector, gira el cursor, son consecutivos. Entonces, estos dos. Ahora, si hubiera más, tomo más. Los marco. Ahí está. Ahí tengo un primer grupo de vectores consecutivos. Pero los otros dos también veo que son consecutivos. Observa. Este vector
con este vector son consecutivos. Tengo dos grupos consecutivos. No hay más. Lo mismo que he hecho anteriormente. Primero identifico los grupos consecutivos. Ahora, como lógicamente no tengo letras, ¿qué es lo que hago? Dibujar la resultante. ¿Cómo es eso? A ver, de este primer grupo consecutivo, que son de bolita roja, puedo identificar que este viene a ser la cola del primero y esta viene a ser el extremo del último. ¿Qué hago yo? Dibujo la resultante, que va de la cola al extremo. Ya está. Ese es el método, dibujar. El otro, a ver, de estos dos que están con color naranja, la cola es esta y acá está el extremo. Entonces, dibujo la resultante de ese otro grupo. Y así dibujaré la resultante de todos los grupos consecutivos que puede identificar. Listo. Estoy reemplazando los grupos consecutivos por su resultante correspondiente. Cada grupo consecutivo genera una resultante parcial. Ahora mira, ¿qué identifico? Este vector de color rojo y también identifico el vector de color naranja. Ahí está. Listo. Lo voy a colocar así aparte para que pueda visualizar. Y mira, ve, lo que acabas de dibujar y es lo que hemos visto anteriormente. Vectores de igual dirección. Pero mira, volviendo al gráfico, el rojito mide 4 y el naranja mide 4 más 3, 7. Entonces, jovencitos, recuerda qué se hace con los vectores cuando tienen la misma dirección. Se suman los módulos. Entonces, el módulo de la resultante sería 4 más 7. Finalmente, el módulo de la resultante sería 11. Y como las longitudes están en centímetros, la respuesta sería 11 centímetros. Ahí tenemos entonces los dos métodos de los que te acabo de hablar. En un primer caso, cuando tengo letritas, lo que hago es identificar los grupos consecutivos y también identificar la resultante y voy reemplazando en la expresión original. Si no hay letritas, identifico los consecutivos y trazo la resultante correspondiente por cada grupo consecutivo. Si yo veo por ahí vectores que suman 0, los anulo directamente. Veamos otro. Ahí está, mírenme. Acá tenemos ahora otro grupo de vectores. Entonces, este problema, por ejemplo, se parece al primero que hemos hecho donde hay letritas. Entonces, haremos exactamente lo mismo. Reforcemos la idea. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que se pueda entender mejor. Cuando tengo letritas, entonces, el método nos dice lo siguiente. Nos dice que expresemos la resultante. Entonces, R es igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E y más el vector F. Ahí está. Todos los vectores. Ojo, el orden de los sumandos no altera la suma. No te olvides. Ahora vamos a buscar grupos consecutivos. Por ejemplo, puedo darme cuenta que el vector A con el vector B son consecutivos. A con B. De hecho, B con F no, porque B con F coinciden sus extremos. A con D tampoco, que A con D salen de la misma cola. Ya, ojo. Por otro lado, puedo tener, mira, D, F o D, E, F. D, E, F son consecutivos, pero C con D no, porque C con D salen de la misma cola. De hecho, F con C ya no, porque coinciden sus extremos. Entonces, mira, puedo darme cuenta que este vector con este vector son consecutivos.
Ahí tengo un grupo que me doy cuenta también, me doy cuenta que este vector, con este vector y con este vector son consecutivos. Como verán, ya no hay más grupos consecutivos. A con B, D, E, F también, y C con ninguno. ¿Por qué? Porque C sale de la misma cola con A y con D. No hay relación. C coincide su extremo con B y con F. No pasa nada. De esa manera yo me doy cuenta que ya no hay más grupos consecutivos. Entonces voy a reducir. A ver, A y B. Entonces por acá voy a tener A y B. Este vector A con el vector B. Estos dos. Con colorcito para que lo veas. Entonces, si tú te das cuenta, el origen de A es este punto. Y el extremo de B es este punto. ¿Qué me doy cuenta? Que el vector C es el que va de este origen a este extremo. Entonces, el C, correcto, este C estaría representando la resultante de esos dos. Otro detalle. D, E, F. A ver, D, E, F. Acá está D, E, F. Si te das cuenta, el origen de D es este punto y el extremo de F es este punto. Y otra vez que me doy cuenta, el vector C va de ese punto origen al extremo. Entonces, este vector C también representa la resultante de ese grupo. Entonces, digo lo siguiente. La resultante será A más B, B da C, más este C, que está solito, más D más E más F, también me da C. Por lo tanto, la resultante sería 13. Y se acabó. Resuelto el problema. Ahí tenemos entonces los dos tipos de ejercicios que en este caso debemos aprender a manejar. Veamos otro. Acá tenemos también otro conjunto, ¿no? Otro grupo de vectores y ojo, en este grupo de vectores acá hay un problema grave. Me están dando el módulo de todos y ahí el alumno puede cometer un error grave. Ahí a la resultante sumo todo. No, porque recuerden que los módulos se suman solo cuando tienen la misma dirección. Se restan los módulos cuando tienen direcciones contrarias. Y yo tomo Pitágoras cuando lógicamente pues forman 90 grados. Entonces acá yo tengo, si me doy cuenta, grupos consecutivos. Por ahí voy entonces. Entonces fíjense bien, acá me piden el módulo de la resultante. Entonces este problema es parecido a este. Sino que acá, por ejemplo, no me dieron los módulos de los vectores. Pero aún así me los den, no lo voy a operar porque no es ningún caso que nosotros hemos aprendido para operar con los módulos. Los módulos solamente se pueden operar si es que yo veo que ellos tienen la misma dirección, lo cual implicó sumar los módulos, direcciones contrarias, se restan los módulos. Recuerda que en el primero, cuando se suman, se encuentra la resultante máxima, y cuando se restan, cuando están en direcciones contrarias, se obtiene la mínima. Y cuando forman 90 grados, aplico el teorema de Pitágoras. Solo si yo veo eso, aplico esa forma. Por ejemplo, acá, al final, cuando yo reemplacé los grupos consecutivos, me queda lo que yo tengo anteriormente, vectores de igual dirección. Entonces simplemente sumo los módulos. Es lo que voy a tener que hacer. Si te das cuenta, no tengo letras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar el grupo consecutivo y trazar su resultado. Porque no tengo letras, no me voy a llenar de letras por eso. Entonces, me voy al gráfico y digo lo siguiente. El grupo consecutivo son estos dos. Esos dos vectores son consecutivos. Y no hay más. Porque si hubieran más, voy haciéndole otra marquita, como ya hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué dice el método?
que cuando yo identifico, ahora como no tengo letras, lo que voy a hacer es dibujar su resultante. Entonces, la resultante de esos dos será un vector que va de la cola al extremo. Ya está. Si hubiera un vector ahí, lo pongo un costadito para no confundir. Ya está. Entonces, jovencitos, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el vector rojo y vamos a tener el otro vector que ya estaba ahí. Bueno, yo no lo voy a dibujar en color negro porque no se va a ver, entonces lo voy a dibujar con color azul. Ya está. Entonces, al final tenemos dos vectores que tienen la misma dirección. Este es uno de ellos, el que ya estaba, que ya no tiene ningún otro consecutivo, y tengo este vector de color rojo. Pero mira, geométricamente, el vector de color rojo, como encaja exactamente en ese lado, mide 10, y el otro también mide 10. Como verán, tengo vectores de igual dirección, entonces la resultante sería sumar sus módulos. Con esto, la resultante saldría 20 centímetros. Y como verán, los módulos de 5 y 7 no me han servido para nada. Y eso es un distractor. Porque el alumno puede decir, allá 7 más 5, 12, y ese 12 con el 10 sería 22. No es así. Los módulos se van a operar dependiendo de la disposición de los vectores. De hecho, he aplicado el método que hemos aprendido. Cuando no hay letras, el grupo consecutivo se reemplaza por su resultante. Cuando no hay letras, hay que dibujar la resultante. Entonces, lo que quede al final se opera. En este caso, volvió a aparecer el caso de vectores de igual dirección. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué dice Briana? ¿Qué dice Dana, Jimena, Mayori, Nick? Triana, ¿qué dice? A ver, ¿alguna pregunta o todo claro? A ver, Marjorie, ¿qué dice Marjorie? ¿Todo claro? A ver, ¿están ahí? Jimena, ¿todo bien? A ver, Profesor, soy Dana, está bien, todo claro. perfecto. Continuamos. A Bien, ver, todo ¿todo está bien. bien? Perfecto, muy bien. Veamos este ejercicio. Se muestran cuatro vectores. Si AB vale 3, BC vale 3 y AC vale 3, nos piden el módulo de la resultante. Como verán, ya no tenemos letras, entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a tener que identificar la resultante y trazar su correspondiente resultante. Bueno, no se olviden que AB mide 3, significa que el módulo de este vector AB mide 3, el módulo del vector BC mide 3, pero no por eso lo vas a sumar directamente. Recordemos que se suman los módulos solo cuando tienen la misma dirección. Se restan los módulos cuando tienen direcciones contrarias y Pitágoras cuando forman 90. Bien, pero fíjate bien que estos dos vectorcitos tampoco conozco sus módulos. Cuidado, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Reconocemos primero los grupos consecutivos. A ver, tenemos el primer grupo, mira, ve, el vector AB con el vector BC. Son consecutivos. No hay más. Si hubiera otro más, ya saben el criterio, tomar la mayor cantidad de grupos consecutivos. Luego me doy cuenta que también este vector con este vector son consecutivos. Entonces, una vez que identifico los grupos consecutivos, como no tengo letras, dibujo la resultante. Ojo, para este primer grupo que está con rojo, el origen es A y el extremo es C. Entonces, dibujo un vector que va de la cola del primero al extremo del último.
con su colorcito correspondiente. Ahí está. Este vector de color rojo es el que reemplaza a las dos bolitas rojas. Pero los otros dos, mira, también tienen como origen A y extremo C. Entonces, dibujo su resultado. No siempre van a coincidir, pero en este caso sí. Ahí está. De la cola del primero al extremo del último. Solo cuando tengo letras, identifico la resultante y voy reduciendo en la expresión original. Al final, mira que tengo. Tengo dos vectores. Uno, ¿de acuerdo? El rojito y otro, el verde. Repito que si están en el mismo lugar, lo único que hacemos es colocarlos a un costadito para no mezclarlos. O uno no tape al otro. Bien, acá tengo entonces los dos vectores. Este es uno y este viene a ser otro. Pero mira sus módulos. Recuerda que yo no tengo fórmula para calcular los módulos. Un criterio. Los módulos los obtengo de la geometría del problema. Eso significa que cada vector que yo sumo va a estar en un segmento cuya longitud se conoce. Entonces, AC me dicen que vale 3. Y el otro también que está en el mismo lugar es 3. Entonces, el módulo de la resultante será, como tienen la misma dirección, la suma. 3 más 3. Por lo tanto, la resultante, ¿cuánto sería? 6. Ya está. Esa es la idea principal. Entonces, como ustedes verán, los métodos son bien sencillos.